Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, bienvenidos. Yo soy Rosy Robles y esto es de Happy Planet Gear. Estoy contenta porque hoy vamos a iniciar por primera vez nuestro curso con el que vamos a aprender a hacer todo, absolutamente todo. Vamos a empezar con la iPad, planificación y todo. Yo lo voy a enseñar a ustedes para que aprendan a hacerlo también. Esto es fácil, esto es muy bonito y además pueden, qué sé yo, hacerlo como hobby, como trabajo, como lo que quieran. Entonces, hoy vamos a comenzar exactamente con algunas cosas. Para eso tienen que, necesito que bajen la agenda, que es esta. Esta es la agenda que está en mi link abajo para que puedan practicar con ella todo lo que yo les enseñe en este curso. Es totalmente gratis. Recuerden darle la hashtag de Party Planet Gear, ¿ok? Para el curso completo. El curso se llama iPad 101 para Digital Planner, ¿ok? Vamos a empezar con conoce tu iPad, botones estos básicos, centro de control, multitarea y cómo hacer captura de pantalla, ¿ok? Entonces, para eso, le presento mi escritorio. Muy sencillo, muy bello y todo esto. Le vamos a enseñar todo, pero vamos a empezar desde cero, claro, está, ¿verdad? Esto es un widget. A ver cómo le pongo. Ve, te va presentando el día y tú vas poniendo el estado de ánimo tuyo. Ah, desagradable, esto es muy desagradable, esto es muy agradable, está muy chulo esto y este lo va tocando y todo eso lo vamos a aprender. Aquí pone tu foto, todo, vamos a aprender de todo un poco. Pero vamos a empezar por lo básico. Lo principal es conocer nuestra iPad. Nuestra iPad tiene botones, tienen algunas cosas que necesitamos comprender si vamos a empezar el mundo de la planificación y para cualquier otra cosa, estudio, trabajo, cualquier otra cosa que les sirve. Lo primero que vamos a hacer, lo primero es que con el lápiz, y si no tiene lápiz lo puede hacer con el dedo, le vamos a dar un toquecito aquí y donde dice editar, aquí te trae un menú, 1, 2, 3 y 4 menús y te va diciendo la diferencia característica que tiene. Por ejemplo, aquí en el widget, que es el primero, tú tienes un listado de widget, que lo que significa esto es que esto que está aquí tú lo vas a poder poner en la pantalla de inicio, en la pantalla que tú tienes. Entonces se van a convertir, aquí te dan una idea, lo tienen pequeñito, grande y así por el estilo. Por ejemplo, yo ya tengo una foto, buscar en YouTube, ¿cierto? Entonces, mira, tiene diferentes tamaños y tú escoges, esta tiene 2 tamaños. Entonces tú lo escoges, lo puedes mover para acá, para la otra pantalla, lo puedes ponerla en... Uy, se me fue. Ok, entonces si le das aquí, entonces eso significa que tú vas a poder arreglar cualquier de tus widgets. Es por un decir. Aquí, por ejemplo, si le doy atrás, le pongo Curpintino, pero a cualquiera que le doy, lo que significa es que puedes personalizarlo prácticamente. A este, por ejemplo, tú le puedes poner ocultar el resto del día, tú lo puedes ocultar aquí, o si no lo quieres ocultar, quieres que aparezca ahí, pues sencillamente tú le das ahí y está espectacular. Entonces, este es el primero. Después, esto también tiene una característica que si tú le das aquí, se borra totalmente el icon que tú tienes, o sea, el A. Entonces vamos a volver otra vez, le damos aquí, volvemos acá y vamos a hacer el segundo. El segundo es totalmente personalizable. Es decir, tú le puedes dar acá, este es el original, el que yo tengo, aquí le das y se pone oscuro, aquí transparente y aquí teñido y tú lo puedes cambiar el color y también le puedes cambiar el gradiente. Lo puedes poner claro, a mí me gusta el original, entonces lo dejamos así. Entonces, la segunda parte. La tercera parte es la pantalla. La pantalla tiene colores regulares, colores degradados y tiene tu foto que la puedes poner. Si escoges los colores, le das así no demás y puedes escoger el color que tú quieras y también lo puedes degradar al nivel que prefieras. El desgradado lo mismo, tiene una paleta de colores y entonces tú le das y lo degrada al que tú puedas. Y luego tenemos la fotografía y tú escoges, por ejemplo, una foto tuya y la pones. ¿Sí? Así funciona. Entonces, el tercero le damos cancelar, cancelar, porque queremos el de nosotros. Y entonces, por último, tenemos edición de pantalla. Esto lo que significa que tú puedes mover la pantalla de un lado a otro, borrarla si no te parece. Pero este no me va a dar la opción de borrarla porque está lleno. Yo tendría que mover todo esto acá y cuando esté vacío, entonces se borra. Entonces tenemos el segundo lugar. Ya para estar acá. Muy bien, ya pasamos la primera etapa. Eso es maravilloso. Ahora vamos a ir a nuestro
planner. Este es el planner que es gratuito, que lo vas a poder bajar y con él vamos a poder, viene así como esta, este es el principal y tiene diferentes hojas. Con este que vamos a practicar, así que les recomiendo que lo bajen, que le pongan un hashtag de Happy Planner Care y que me sigan. Por favor, no se lo olviden seguirme, darle like, comentar y todo ese asunto. Entonces, esto primero tiene iPad 101 para Digital Planner, lo que significa que vamos a hacer todo, absolutamente todo de Digital Planner, pero hoy vamos a empezar con nuestro primer episodio, que es el que le dije ya hicimos conocer tu iPad. Ahora vamos a trabajar con los botones y gestos. Para eso yo tengo una hoja aquí y le voy a ir diciendo más o menos cómo funciona. Con el dedo, ¿verdad? Según tú lo tengas, te voy a enseñar ahorita, tú lo puedes arreglar. Puede ser 1, 2 y 3 dedos, ¿cierto? Entonces tienen diferentes funciones. Si tú le das para arriba, si le das para abajo, si le das para los lados, si le das para el centro, y vamos a empezar. Por ejemplo, si tú te das para arriba, te van a aparecer todas las ventanas que tú tienes abiertas. Le das para abajo y otra vez desaparecen. Si le das aquí al botón, esto es un botón totalmente personalizable que tú puedes arreglar, abrir, y desde aquí tú lo puedes arreglar, puedes subir el volumen, bajar o poner productividad que tú quieras. Por ejemplo, si le pones de Happy Planner, de Party Planner, es totalmente otra pantalla porque tú también lo puedes personalizar con otras pantallas. Pero a mí me gusta la que estamos trabajando hoy. Lo único que la tengo que poner en silencio porque no me deja. Y así de aquí puede poner el Wi-Fi o un sinnúmero de cosas. Si por el contrario es por aquí, entonces te van a aparecer todas las notificaciones de tu iPad. Entonces, así tenemos. Ya le dimos para arriba, ya le dimos para abajo. Y ahora vamos a conocer otra cosa. Este también es personalizado. Si tú vienes por aquí y pones eso acá, ¿viste? Le tiras una foto a la pantalla. No lo vamos a usar. Esto también tiene otra forma, que es dándole a los dos botones al mismo tiempo y se va a tirar la foto. ¿Entiendes? Entonces, este tú lo puedes poner de este lado y de este lado también. Si le das por este trampo, entonces aquí lo que aparece es tu blog de notas rápida. ¿Ok? Recuerda que tu blog de notas y ya, la podemos guardar. Vamos con el siguiente paso, que es la función rápida de accesibilidad. Esto tiene unos cuantos botones aquí. Si tú le das la actividad de pantalla y también, déjame enseñarte algo, a ver si lo hace. Ve, si tú la pantalla tanto habla así como si tú le das a los lados. Bien, entonces así aprendimos cómo deslizar nuestra pantalla y le dimos multitarea y explico. Okay. Ahora vamos a ir al donde está nuestro circulito, que es este, ¿verdad? Este es el que nos va a decir. Vamos a buscar hasta allá y vamos a buscar. Mira, aquí es el fondo de pantalla. Tú puedes agregar la foto que tú quieras y cambiarlo, y aquí ya tiene una cosa porque tiene emoji, cualquier cosa que tú desees lo puedes hacer aquí. Tú ves, lo tiene desgastado, clima, emoji, que los copie, todo eso tú la mano lo das, Pride, y así tú lo tienes y puedes escoger el que tú quieras para fondo de pantalla desde acá. Entonces tenemos multitarea y gesto. ¿Esto qué significa? La pantalla tiene tres formas de estar. La pantalla completa, que es esta. Tú ves, aquí es donde tú lo personalizas. 4 3 dedos, te vas explicando para ir al inicio. Pellizca el cuadro de 5 dedos y así. Entonces este tiene diferente totalmente. Eso lo que significa es que tú vas a ver la pantalla completa. Todo lo que tú hagas, como dice, como está el video aquí, es la pantalla completa. Ahora, si le das al siguiente, entonces las apps se te van a abrir por ventana. O sea, una, dos, el video te lo explica totalmente, ¿ves? Una, dos, una detrás de otra. Y si le da aquí, entonces lo que va a hacer es que se va a... tiene una visualización hermosa porque te vas poniendo las ventanas de los lados. Vamos a dejar este, que es el que yo tengo. Tenemos... esa es la multitarea y los gestos. Aquí es donde tú ves, tiene la nota rápida izquierda, que es lo que yo hice, para tirarle la foto. Digo, esta para tirar la nota y esta para tirar el captura de pantalla. Pero si lo cambias, tú también lo puedes poner, lo puedes activar, o ese también. O si no, puedes poner esta a la izquierda y aquella a la derecha, lo puedes quitar. Es para que juguemos con esto total y absolutamente. Nota rápida, y vamos a usar esta captura de pantalla y
Aquí entonces le damos el brillo, brillo para la pantalla, brillo, brillo, y aquí lo ponemos claro y aquí oscuro. No me gusta el oscuro, lo ponemos claro. Aquí ya tenemos la biblioteca, la app, si quieres hacerlo, pantalla de vídeo, notificaciones, aquí lo vas poniendo según lo quieres, el sonido, tiene diferentes tonos, diferente nivel de... y así tú vas buscando, entonces busca toda la app y este es tu amiguito de confianza. Recuerda, este va a ser... Esto aquí es muy fácil porque tú solo escribes cualquier cosa, cualquier app que quieras buscar, Bazar, por ejemplo, y de una vez te aparece y lo abres y súper chulo, súper bien y súper... Oh, se me puso de una vez. Entonces, esto va a ser todo por esta primera sección. Espero que les haya agradado. Recuerden seguirme, hashtag, darle me gusta y esperarme la próxima semana para hacer la segunda parte de este curso. Los quiero, adiós, adiós y un besote grandote. Vamos a aprender de todo un poco, de la A a la Z Digital Planning. Bye bye.